Auf Spanisch kann ich es nicht, aber ich verlese Ihnen den Urkundentext dann auf Deutsch. Der Vorstand der Friedrich August von Hayek Gesellschaft verleiht dem argentinischen Staatspräsidenten Javier Gerardo Milei Buenos Aires für seinen ambitionierten Anlauf zur marktwirtschaftlichen Sanierung der Republik Argentinien, besonders für den Mut und die Konsequenz seines Ansatzes im Sinne der österreichischen Schule, mit dem er der Welt zugleich ein ermutigendes Beispiel für die Kraft freiheitlicher Ideen in einem demokratischen Gemeinwesen gibt, die Friedrich August von Hayek Medaille 2024. Buenas tardes, y obviamente si estaría en un típico acto de Argentina diría hola a todos. En primer lugar deseo dar las gracias por este reconocimiento a esta lucha que hemos iniciado hace muchos años y que está dando frutos inesperados. Así que primero deseo dar las gracias por este reconocimiento a esta tarea que estamos llevando a cabo. Por otra parte, me gustaría contarles acerca de mi experiencia, de cómo llegué a las ideas de la libertad, porque no es que fui liberal desde el primer momento. En rigor, igual no me siento mal porque Hayek originalmente era socialista. Y como bien dice... y como bien decía Mises que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo, y como decía Hayek, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Así es que cuando aprendí economía pasé a ser liberal. Pero más en la previa yo contaba lo complicado que era para las ideas de la libertad en los ámbitos académicos. Seguramente si ustedes le preguntaran o le preguntan a algún economista de alguna universidad pública argentina o también de universidad privada quién es Ludwig von Mises, le va a contestar que cree que es el 9 de la selección de fútbol de Holanda. Y en ese ámbito hostil es en el cual los economistas en Argentina nos formamos. Básicamente, la formación que yo recibí originalmente fue una formación de lo que se denomina la escuela post-keynesianos, keynesianos tardíos, que son una rama de los keynesianos que tienen algunos tintes hasta cuasi marxistas. En ese sentido, fui contaminado por un montón de malas ideas, como que es necesaria la intervención del Estado, es necesaria la regulación, los empresarios son villanos y la inflación es multicausal y es culpa de cualquier cosa menos de la emisión monetaria.
Y en ese contexto en el que fui formado, es más, cuando tomé mi primer curso de crecimiento económico, básicamente el profesor poco nos enseñó de crecimiento económico y nos enseñó de muchos autores de desarrollo, que poco tiene que ver con lo que hoy uno entiende como crecimiento económico, pero me quedaron algunas marcas de algunos profesores aislados o de leer libros y estudiar hasta las citas o irme, por ejemplo, a la biblioteca del Banco Central, que en aquel momento era la biblioteca de economía más grande de la Argentina, y me iba y me encerraba solo a leer cosas alternativas a las que me enseñaban en la universidad, y ahí fui conociendo a otros autores. Sin embargo, digamos, tuve esa formación y mi primer maestría la hice, digamos, en economía keynesiana, y ahí fui conociendo las distintas vertientes del keynesianismo. Entonces ya no solo había estudiado los keynesianos, digo, los post-keynesianos, estos keynesianos con algunos tintes marxistas, sino que ahí también pasé a estudiar lo que se denomina los keynesianos modelo Forté, y también a estudiar ya unos keynesianos un poco mejorados, como son el caso de los keynesianos neoclásicos, que es básicamente el tipo de keynesianismo que uno hoy conoce regularmente. Y con ese herramental salí a trabajar, a buscar trabajo y a tratar de ganarme la vida trabajando como economista, y la verdad es que era bastante frustrante. Era una concatenación de frustraciones permanentes todo lo que me pasaba, porque si bien las cosas que decían no entonaban con lo que decían el resto de los profesionales en Argentina, yo me daba cuenta que era un errador serial, era un pifiador serial, era una máquina de cometer errores, y que en realidad teníamos toda una serie de artilugios para esconder todos esos errores, y que siempre, digamos, se les cargaba las tintas sobre, por ejemplo, se cargaba mucho las tintas sobre las expectativas, o sea, pero digamos las expectativas no puede ser más que el propio modelo. O sea, hay una reflexión de Hayek sobre eso, casi mofándose de la forma, digamos, en la cual las distintas ramas neoclásicas se van justificando. Al mismo tiempo, empecé a dar clases de microeconomía, y eso la verdad que fue una verdadera bendición, porque ahí me empecé a formar, no tanto en el formato de la macroeconomía convencional, sino empecé a trabajar fuertemente con los microfundamentos. Y cuando ustedes analizan la estructura de un curso de microeconomía, les abre al menos una ventana para que empiecen por lo menos a olfatear las ideas de la libertad. Y como dar clases de microeconomía me divertía muchísimo, además me gustaba mucho aparte yo me ocupaba activamente para que el curso finalizara con equilibrio general, que es el mismo campo de aplicación de la macro, pero con microfundamentos. Estas cosas hoy parecen redundantes, hace 30 años atrás no era así, el debate era distinto. Piensen que recién en la década del 90 se empieza a trabajar de manera como una macro microfundamentada intertemporal de bases sólidas. Entonces, en este contexto, también, digamos, fue de muchísima utilidad el hecho de trabajar con la microeconomía, digamos, y eso abría también otras ventanas, y ahí, digamos, fui perfeccionando mi pensamiento neoclásico. Además, la matemática me resultaba amigable y por lo tanto, o sea, iba avanzando de manera confortable. Además, la microeconomía me daba muchas herramientas para trabajar.
me permitía hacer que mi trabajo fuera muchísimo más divertido, que lo llenara continuamente de microfundamentos, pero también había ahí algunos problemas. Es decir, básicamente uno cuando en la parte 1 en general en un curso de micro, en un libro de micro tiene lo que es toda la teoría del consumidor, digamos, para derivar la teoría de la demanda, después viene toda la teoría de la firma para derivar la oferta, después pasa a las estructuras de mercado, va el caso de la competencia perfecta, que digamos Hayek tiene un excelente punto sobre la crítica a la competencia perfecta. Digo, es tan ridículo el modelo de competencia perfecta que no termina habiendo, digamos, o sea, los agentes son todos precios aceptantes, o sea, tiene un comportamiento básicamente como si no existiera nada, entonces, o sea, es bastante contradictorio. Y a partir de ahí empiezan los fallos de mercado, ya sea las estructuras de mercado concentradas o con su contrapartida técnica, matemática, si ustedes quieren, que es básicamente que se definen como no convexidades. Aparece el problema de los bienes públicos, de las externalidades, los problemas de información asimétrica, los problemas de falla de coordinación y teoría de los juegos. Y después uno ya va a la parte de equilibrio general, pero toda esa parte de las fallas de mercado también es un germen muy importante, y de hecho es una de las cosas en las que yo, digamos, en mi reciente libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica ataco de manera directa. Pero más allá de eso, entonces, frente a la frustración que implicaba el trabajo, que solamente podía estar haciendo cosas de microeconomía, y entonces decidí hacer una segunda maestría, una maestría ya no tan basada sobre una escuela de pensamiento, sino una maestría mucho más ecléctica, y ahí fui conociendo distintas versiones para el enfoque. Ahí, digamos, me recrudecí en mi pensamiento neoclásico. Al mismo tiempo sentía un profundo desprecio por el Estado, pero no tenía la forma de canalizarlo. Es decir, Argentina estaba sufriendo la parte final del programa de convertibilidad, y en ese contexto tenía claro que el Estado no era la solución, que el Estado era el problema, pero las herramientas que tenían no eran las correctas, y entonces seguía acumulando frustraciones con el herramental que tenía. Y cuando empecé esta segunda maestría, ahí me encontré con toda la literatura nueva del crecimiento económico. Ahí me encontré de vuelta con algunas de mis errores de juventud, porque una de las cosas que me pasó cuando miraba solo los libros de crecimiento económico, en muchos de los libros de crecimiento económico había una cita maravillosa de Robert Lucas Jr., que en paz descanse, que dice: cuando uno empieza a analizar este tipo de cuestiones, el crecimiento económico, las consecuencias sobre el bienestar humano son tan fuertes que uno no puede pensar en ninguna otra cosa. Siendo un joven estudiante de la licenciatura en Economía, lo primero que pensé es que, otro profesor que cree que su materia es la más importante de todas. Sin embargo, cuando ya estaba haciendo mi segunda maestría, fue muy revelador eso, y es así que me empecé a involucrar de manera muy activa con los temas de crecimiento económico, y todo eso me llevó, digamos, no solo a especializarme en crecimiento económico, con y sin dinero, es decir, en el fondo me estaba preparando para saber cómo hacer para bajar la inflación y cómo hacer crecer a una economía, que dicho sea de paso,
por puro orden espontáneo puro, la fuerza del cielo, me pusieron justamente en el país de la inflación y en el país de la decadencia como presidente. Digamos, eso sería un canto a Adam Smith y también a Hayek, que tanto nos enseñó acerca de cómo funciona el sistema de precios. Y en esa lógica, digamos, donde me empecé a especializar en crecimiento, donde leía cuánta cosa de crecimiento económico andaba dando vuelta, me involucré muy activamente en todo lo que es la teoría de los ciclos reales, o sea, el Real Business Cycle. Digamos, me gustaba la matemática, me gustaba la estructura, el Estado hacía ruido, por lo tanto, en ese sentido me sentía muy cómodo, tenía mejores explicaciones que las de antes, eran un poco arriesgadas, tomárselas al 100%, pero siempre uno podía mejorar un poco la modelación para tratar de explicar las cosas. Pero de ahí que ya me sentía muchísimo más tranquilo, más confortable, más cómodo, bueno, vino la crisis subprime. Y en ese momento, al llegar la crisis subprime, y en especial con los problemas del global imbalance, o sea, del desequilibrio global, y cómo esto impactaba, digamos, en lo que tenía que ver Estados Unidos, China y Europa, y cómo nos avecinábamos a una catástrofe similar a la Gran Depresión, eso me obligó a tener que volver a leer autores como Keynes y a Milton Friedman. Es más, de hecho, la lectura de Keynes, o sea, en mi caso no solo me quedé con leer la teoría general, o sea, he leído varios libros sobre Keynes, pero confieso que casi patológicamente la teoría general la leí 5 veces, a punto tal que hasta escribí un libro que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. O sea, por lo tanto, eso me permitió también reconectar con otras partes del debate, pero igual me sentía frustrado, y una de las cosas que dije, bueno, solamente me voy a dedicar al crecimiento económico, las cosas que diga son válidas en el largo plazo. En cuanto a mi trabajo, utilizo los fundamentos micro y basta, y no me hago más problema. Y ahí estaba feliz con el crecimiento económico. Y me quedé ahí haciendo crecimiento económico, me quedé en ese lugar, sin tener que confrontar en el corto plazo, porque ya me había dado cuenta que por todos los lados que andaban dando vuelta disponibles, en todos la cosa no funcionaba. Pero como todas las cosas buenas, en algún momento terminan. Y en un momento, cuando me invitan a dar una charla en el World Economic Forum, no la que hice lío, sino cuando era más digerible para el resto de los humanos. Entonces me invitan a hablar sobre demografía y crecimiento, y ahí no tuve mejor idea que empezar a revisar el trabajo de Angus Madison, y me encontré sus trabajos sobre economías milenarias, y ahí me encontré con sus estimaciones de población y del PBI per cápita a lo largo de 2000 años, es decir, desde el año 0 de la era cristiana hasta el año 2000. Y una de las cosas que me rompió los ojos era lo que en la teoría del crecimiento se llama el palo de hockey.
cuando ustedes miran la serie del PBI per cápita desde el año 0 hasta el año 2000, ustedes van a ver que el PBI per cápita prácticamente está constante entre el año 0 y el año 1800. En rigor solamente sube 40% en el siglo XVI, es decir, justo después del descubrimiento de América. Pero si ustedes toman eso en esa serie, el PBI per cápita crecía a una tasa del 0,02%. Es decir, que ustedes para duplicar el PBI per cápita necesitaban 3.500 años. Sin embargo, después apareció la Revolución Industrial y en el siglo XIX la tasa de crecimiento se multiplicó por 33 veces, saltó a 0,66%, donde mucho de esa explicación tiene que ver con mejoras sanitarias y también con mejoras en la salud de las personas y la alimentación. Y cuando ustedes van al siglo XX se produce una nueva aceleración de crecimiento. En la primera mitad del siglo XX el crecimiento se acelera al 1,1%. En la segunda parte del siglo XX se acelera al 2,1%, y es más, si ustedes corrigieran por la subestimación de las cuentas nacionales, el crecimiento económico podría estar en torno al 3 o 3,5% per cápita. Es decir, que en los últimos 200 años de esa serie hicimos muchísimo más que lo que habíamos hecho en los primeros 1800 de esa serie, donde ya, como les había dicho, mientras que en la primera parte el crecimiento fue 40%, en la segunda parte que estamos mencionando el PBI per cápita se multiplicó por prácticamente 10 veces, para ser exactos 8 veces. Y al mismo tiempo 9 veces, perdón. Y al mismo tiempo la población se multiplicó por 8 veces. Es decir, que el PBI en los últimos 200 años de esa serie se había multiplicado por 72 veces. Más allá de que uno lo cuente como una historia de progreso y demás, eso para la teoría económica es un problema enorme. Cuando ustedes abordan el instrumental neoclásico, ustedes tienen que se asume la existencia de rendimientos constantes a escala o rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que en la medida que ustedes agregan una unidad de factor, el producto crece, pero crece menos que proporcionalmente. Y ese problema, digamos, cuando ustedes miraban acá, la población se multiplicó por 8 veces y la producción por 9. Entonces claramente eso no tenía sentido. Ahora, la contraparte teórica de esto es que la existencia de rendimientos crecientes implica estructuras concentradas de mercado. Y las estructuras concentradas de mercado, el caso más extremo sería el del monopolio, pero cualquier situación de estructuras de mercados concentradas implican, desde el punto de vista de la eficiencia paretiana, algo que es malo. Entonces nos encontrábamos con una serie que nos decía, si uno miraba en los microfundamentos, que eso era malo para el bienestar. La pregunta era cómo algo que recibió a la población del mundo con un 95% de pobreza extrema y la había llevado en ese momento a niveles en torno al 10%, ¿cómo podía ser que la teoría económica dijera que eso era malo? Esa situación era verdaderamente muy desafiante. La verdad es que eso era un shock muy fuerte sobre lo que yo estaba pensando. Es decir, algo que la teoría económica decía que estaba malo, digamos, sacaba gente de la pobreza de manera fabulosa. La calidad de vida de los seres humanos nunca en la historia de la humanidad fue como la que tenemos ahora.
Y frente a esa situación tremenda, una frustración intelectual enorme, empecé a buscar respuestas. Y afortunadamente un ex alumno de economía matemática que había trabajado muy bien y yo lo había llevado a trabajar a donde yo tenía un empleo formal, ese exalumno mío tenía la costumbre de leer autores austríacos. Y frente al dilema que yo tenía, me facilitó un artículo de Murray Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia. Y esa fue una experiencia verdaderamente maravillosa porque es un artículo de 140 hojas y después de las 3 horas que tardé para leerlo, terminé de leer esas 140 hojas y dije, todo lo que enseñé de estructuras de mercado está todo mal. Es decir, durante 25 años estuve dando clases de estructura de mercado que están mal. Es decir, era una farsa. Y el efecto ese fue tan fuerte que le pregunté a esta persona dónde podía conseguir libros de estos autores. Y recuerde que, digamos, cuando ustedes iban a estos ámbitos académicos, Ludwig von Mises era el 9 de la selección de fútbol de Holanda. Entonces era una cosa como media complicada. Y entonces le pedí dónde podría comprar ese tipo de libros si no estaban en ningún lado. Y entonces me recomendó una librería que vendía libros de Editorial Unión, donde publica, por ejemplo, el profesor Jesús Huerta de Soto, a quien tanto admiro, y otros tantos autores maravillosos. Y entonces fui y empecé a comprarme todos los libros que veía me gustaban y entonces me compré, sería cerca de 20 libros, y no compré más libros porque no tenía plata. Es decir, necesitaba la plata para volver en taxi a mi casa. Y dentro de esos libros que compré El hombre, la economía y el Estado, el tomo 1, el tomo 2, y compré también el tomo 3, Poder y Mercado, que es cuando Murray Newton Rothbard ya se vuelve anarcocapitalista o crea el anarcocapitalismo. Y le pregunté al dueño de la librería si al otro día volvía, y entonces me dijo que sí. Entonces saqué la cuenta de cuánto necesitaba para comer, de cuánto necesitaba para los taxis, cuánto ir al trabajo, y todo el dinero que me quedaba me lo gasté todo. Y me habré comprado como en esos 2 días 50 libros, y así empecé a leer, y empecé a leer los autores de la escuela austríaca, y fue una experiencia maravillosa. O sea, estaba descubriendo un mundo nuevo, y tengo algunas anécdotas con algunos libros que son maravillosos, ¿no? Digo, por ejemplo, uno de esos libros que me compré fue La acción humana, y yo recuerdo que me senté frente a La acción humana, una edición de tapa dura, y me lo leí de punta a punta. No recuerdo, digamos, cuánto tiempo tardé en hacerlo, pero creo que tuve como encerrado 2 o 3 días hasta que lo terminé de leer, y solamente me levantaba para comer, ir al baño y llevar a pasear a Conan, y quedé deslumbrado con ese libro. Pero ese libro lo había dejado marcado.
Entonces fui y me lo compré de vuelta, pero para tenerlo bien. Pero me di cuenta que quería seguir trabajando con el libro, que el otro ya lo había marcado. Entonces dije, bueno, me voy a comprar, o sea, este lo voy a dejar al lado del que primero marqué todo, este lo voy a dejar intacto para, en caso de emergencia, rompa el celofán y léalo. Y fui y me compré otro más y me lo llevé a la oficina. Entonces, cada vez que estaba aburrido en la oficina, lo que hacía era abría aleatoriamente cualquier parte del libro de Mises, de la acción humana, y entonces iba donde empezaba ese capítulo y me lo leía todo de vuelta. Y ese proceso lo fui haciendo a lo largo de varios días, y un día abro y estaba subrayado, vuelvo a abrir y estaba subrayado, vuelvo a abrir y estaba subrayado. Bueno, me di cuenta que me había leído por tercera vez La acción humana. Por lo tanto, digamos, Mises es un autor que ha tenido un impacto enorme sobre mí. También leí Socialismo, que también es una obra de arte, Dinero y crédito bancario. Hay un libro que es maravilloso y que sirve para entender mucho de los problemas que enfrentamos los liberales, que es La mentalidad anticapitalista, y que explica por qué la gente odia al capitalismo de libre empresa. También esto lo complementaba con las clases de Huerta de Soto en YouTube, y empecé a asistir a círculos de liberales. Y cuando empecé a leer Hayek me resultaba bastante difícil, pero después con el tiempo lo fui asimilando. Hay libros que me resultaron más fáciles, como el caso de Producción y Precios, y hay libros que disfruté desde el momento cero, como Camino de Servidumbre, al cual, digamos, en su forma dinámica cito recurrentemente, o lo que tiene que ver el tema de la fatal arrogancia, o lo que son los fundamentos económicos de la libertad, donde ahí está uno de los artículos más imponentes también, que es El atavismo de la justicia social. Digo que bien le haría a muchos leer ese artículo. Y en ese sentido también, digamos, me involucré mucho leyendo a Rothbard, y inexorablemente terminé siendo anarcocapitalista. Y una vez que entré, digamos, a leer, digamos, a Rothbard, a Jesús Huerta de Soto, a Walter Block, a Hans Gemma Hoppe, nada, era un camino de ida, ya no podía volver más. Y en el medio empecé a aparecer en televisión. Argentina tenía un problema de inflación creciente. Argentina, de ser el país más rico en el año 1895, estaba cayendo de manera pronunciada, termina cayendo hasta el lugar 140 en el ranking, la inflación cada vez era más alta, y yo empiezo a participar en programas de televisión defendiendo las ideas de la libertad. Y la verdad es que al inicio era como la película Gladiator, era yo contra todos, o sea, y me encontraba contra 15 personas que todas defendían el Estado, el socialismo y todas esas cosas, inexorables. Y además los kirchneristas eran bastante violentos para debatir. Ellos, digamos, como muchas de la izquierda, básicamente lo que hacen es ponerle 4 o 5 de los de ellos, y cuando ustedes están tratando de hablar y de hilar un razonamiento, empiezan a hablar encima de uno. Entonces uno se ve forzado a tener que levantar el tono para poder seguir el razonamiento, y entonces después me acusaban de estar gritando en los paneles. Lo más interesante, que muchos de los que me acusaban eran los liberales de Copetín, que habían hecho del liberalismo una vergüenza, y que, digamos, las reuniones no podían llenar un ascensor.
Digo, como el chiquitito de acá. Digo, no, hay un ascensorero. No, como de acá. Y bueno, y empecé a dar esas batallas titánicas en la televisión, y eso me permitió ir ganando popularidad. Y en un momento, cuando llegó la pandemia, ahí es como que la sociedad empezó a hacer un clic, porque al estar encerrados se hubo una revalorización de las ideas de la libertad. Mire, les voy a contar una anécdota sobre lo que era ser liberal cuando yo empecé a discutir estas cosas en televisión. Un día yo estaba dando clases y un alumno viene súper ofuscado porque le había puesto un 0. Estaba todo mal lo que había hecho. No podía ni siquiera ponerle un 1, era regalarle nota. Entonces el muchacho, de manera muy violenta, viene a gritarme y su insulto es: usted es liberal. Me insultaba diciendo: usted es liberal. Entonces, frente a esa situación, le digo: dale, animate y repetímelo. Usted me dice: liberal. Y yo le dije: gracias, muchas gracias. Pero sin lugar a dudas, con la llegada de la pandemia, el COVID y las cuarentenas cavernícolas que se impulsaban desde la Organización Mundial de la Salud y que Argentina, digamos, adhería fuertemente, hubo toda una reivindicación de las ideas de la libertad. Y pasaron algunas cosas muy interesantes, porque muchos de mis seguidores eran personas jóvenes, es decir, y esto es muy interesante, ¿por qué, digamos, esas personas jóvenes, digamos, tenían tanta afinidad con lo que yo estaba haciendo? Básicamente eso es porque los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, porque los contenidos los suele fijar el Estado. Entonces eso lo que hace es marcar la cancha, y determinada literatura ustedes no puedan acceder porque el Estado trata de bloqueárselos. Es decir, a ningún estatista o a ningún, digamos, político le va a gustar que ustedes lean Rothbard, porque, digamos, imagínense que le están torpedeando la fuente de ingresos. Y en realidad, como ellos tienen el poder, digamos, el monopolio de la violencia, lo ejercen para que justamente no puedan acceder a esas ideas. Entonces, los jóvenes en ese sentido, además, son rebeldes frente al statu quo. El statu quo en Argentina era socialista. Por lo tanto, la rebelión natural de los jóvenes iba a ser hacia el liberalismo. Y por alguna cuestión, digamos, les resultaba agradable lo que yo hacía, y entonces empezaron a seguirnos. Y durante la pandemia, al quedar esos jóvenes encerrados con sus padres, y en algunos casos hasta con sus abuelos, o con sus abuelos, ellos le empezaron a hablar de Milei. Y le hablaban de Milei. Miren, ustedes, si un programa de televisión no les gusta, pueden hacer zapping. Ahora, si su hijo le dice: quiero que veas a Milei, quiero que veas a Milei, no pueden hacer zapping. En algún momento lo iban a lograr. Y lo lograron. Y entonces se empezó a extender esa situación, y empezaron a ver videos en los cuales yo hablaba de las ideas de la libertad, o presentábamos libros. Además, los libros nosotros los presentábamos con el formato como si siempre pensábamos en un formato como si fuera a ir a ver un recital de los Rolling Stones, de modo tal que ustedes siempre quisieran volver a verlo, o sea, generar esa situación. Y
Por eso es que ustedes, digamos, pueden ver alguna presentación de un libro mío sobre Keynes y, por ejemplo, la gente gritaba: Keynes, sos ladrón, Keynes, sos ladrón. Y cuando uno iba avanzando en esto de la pandemia y con la llegada del gobierno de Alberto Títere Fernández, empiezan a implementar todas estas medidas salvajes, liberticidas, y en ese contexto lo que empieza a haber es un intento de censura. Digamos, hoy un diputado, digamos, que se llama Leandro Santoro, que en ese momento hasta casi se presentaba como casi un vocero no oficial de Alberto Fernández, iba a los canales de televisión y pedía abiertamente por la censura de los liberales. Digo, de hecho hay una entrevista en la cual usted le dice al dueño de un medio: ustedes son unos irresponsables, ¿cómo van a permitir que en el horario central aparezca un loco de pelos largos diciendo que hay que cerrar el Banco Central? Y entonces el conductor le dice: bueno, decime quién es. Y es tan cobarde Leandro Santoro que le dice: no, te lo digo fuera del aire. Y lo mismo pasó en otro canal también de corte muy kirchnerista, la misma situación. Y ahí directamente ya estaban tan cebados en lo que estaban haciendo que directamente decía que los libertarios éramos un problema, que había que prohibirnos, que había que sacarnos del aire, que no se nos podía dar lugar, que éramos peligrosos. Éramos peligrosos porque estudiamos, leemos. Una cosa verdaderamente impresionante. Y frente al avance de la censura, digamos, a nosotros eso nos planteaba un problema. Siempre hablo en primera persona del plural porque, digamos, todo esto sin mi hermana, el jefe, no lo podría haber hecho. Y en un momento lo que nosotros veíamos es que si bajábamos la exposición en la televisión, no podíamos vender conferencias afuera. Y se nos complicaba el ingreso de dólares para gastar. Entonces, frente a esa situación donde veíamos en riesgo nuestros ingresos, o sea, no es tan romántico el ingreso mío a la política, eso es lo que quiero decir. Nos dimos cuenta que la única forma de cambiar las cosas era meterse y disputar desde adentro. Miren, si ustedes van a ver un partido de fútbol de Argentina, en Argentina es muy lindo, supongamos la selección argentina, y ustedes van a ver las banderas, los cánticos, la forma que la gente se expresa. Ahora, el choripán. Y claro, hay que sacárselo a los peronistas. ¿Quién dijo que es solo de los peronistas el choripán? El choripán es de los argentinos. Y en ese sentido, el desafío es: yo puedo poner el balón en el medio de la cancha y por más que la gente grite, cante y haga cosas hermosas, la pelota no se mueve. La pelota no se mueve. Tiene que entrar alguien y patear, porque si no ellos patean y siguen haciendo goles, no les importa que del otro lado no haya nadie. Y es así que nos decidimos meter en política. Y una de las cosas que nos pasó es que vino una persona y nos dijo: bueno, decime si tenés algún esqueleto en el placar. Y con mi hermana nos miramos y dijimos: no. Entonces me dice: no me importa lo que me digas, te voy a investigar. Y entonces después de 2 meses esa persona vuelve y me dice: te tengo una noticia buena y una mala. Bueno, como soy un perfeccionista, le dije: primero decime la buena si trabajo sobre la mala.
Entonces me dice, la buena es que no te encontramos nada. Dije, pero eso es buenísimo. No, eso también es malo, porque entonces te lo van a inventar. Y como no sabes lo que te van a inventar, es un verdadero problema, porque ni siquiera sabemos, porque si tenés un muerto en el placard, vemos cuándo lo sacamos. O sea, ahora no tenés muerto en el placard, te lo van a inventar, no sabés qué te van a inventar, va a estar complicado. Y vaya que me inventaron un montón de muertos en el placard. Debo tener un cementerio dando vuelta a mi alrededor. Y me acuerdo que cuando empezamos ese proceso, primero nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, y formamos partido. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las PASO, que es un mínimo de 2%, y las pasamos. Y nos habían dicho que no podíamos sacar más que el 5% de los votos, que ni de casualidad iba a poder llegar a ser diputado, que íbamos a perder contra el voto en blanco, que íbamos a perder contra la izquierda. Y la verdad es que estaba pasando algo interesante. En ese momento la doctora Patricia Bullrich, con quien yo después competí en la presidencial, y hoy estoy orgulloso de que sea mi ministra de Seguridad, que está poniendo de rodillas a los malditos delincuentes. Mientras que todos me subestimaban, ella dijo algo muy interesante. Y les va a resultar lindo, el comentario, porque dice, miren, habría que prestarle un poco más de atención, porque que alguien se ponga a hablar frente a 20.000 personas de Hayek no es algo normal. Es decir, entonces, evidentemente algo estaba pasando. Y no solo eso, sino que además en nuestros actos, una de las cosas más atípicas era que se vendían libros, y todos libros de la escuela austríaca. Pero no solo eso, sino que además, como parte de la campaña, a mi hermana en un momento se le ocurrió si todos me valoraban como docente, ir y dar clases en las plazas. Y entonces íbamos a dar clases en las plazas. Y la verdad que contra todo pronóstico terminamos sacando 17% de los votos y logramos 2 bancas para diputados nacionales. Mi compañera de fórmula, Victoria Villarroel, desde ese momento está junto a mí. Y logramos 5 bancas de legisladores. Y cuando asumimos, recuerdo que un periodista muy grosero del canal de Diputados TV me dijo, pero ustedes van a ser 2 diputados en 257, no van a poder hacer nada, porque son insignificantes dentro de la Cámara. Y en ese momento, justo para esa parte del año, que es en torno a mediados de diciembre, o sea, las asunciones son el 10 de diciembre, es la fiesta de Hanukkah en el calendario judío. Y la fiesta de Hanukkah recuerda, la proeza de los macabeos para recuperar el templo. Y dice, hay una frase muy interesante que dice, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y eso después se convirtió en nuestro eslogan, las fuerzas del cielo, porque íbamos a pelear contra enormes adversidades y entonces la historia de los macabeos nos encendía y nos daba ganas de seguir peleando. Y es más, como hombre de fe también, era como una historia de David y Goliat. Pero si ustedes leen Nietzsche, dice que en realidad uno cree que David era el débil y que Goliat era el fuerte. Y lo que dice Nietzsche es que no, están equivocados, el fuerte era David porque de su lado tenía el Creador. Así es que con esa fe
es que nosotros empezamos a avanzar fuertemente y ahí se le ocurre una idea maravillosa nuevamente a mi hermana, el jefe, porque como liberal no podía, como liberal libertario, anarcocapitalista, no podía cobrar mi sueldo, porque ese sueldo está tomado de impuestos que se pagan coactivamente, por lo tanto, o sea, para mí representaba una contradicción, o sea, no podía resolver esa situación. Digo, no estoy diciendo que todos tienen que elegir eso, digamos, o sea, pero justo yo, digamos, anarcocapitalista no mapeaba eso. Entonces estaba bien en convertirme en el topo del sistema, romper el sistema desde adentro, pero cobrar no mapeaba. Y en ese sentido a mi hermana se le ocurrió una idea genial que fue la de sortear la dieta. Porque si lo hacíamos a dedo, digamos, éramos como cualquier otro político que hacía populismo, digamos, si lo hacíamos a dedo. Entonces esto, digamos, directamente lo determinaba el azar. Y cuando nosotros hicimos eso, hicimos ese sorteo en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad turística argentina, se convocaron cerca de 10.000 personas, vinieron a eso, y en ese contexto hicimos el sorteo de la dieta y fue tapa en más de 30 diarios de países muy importantes en el mundo. Y entonces ahí dijimos, acá hay algo. O sea, descubrimos que había una oportunidad de ir por algo más grande y nos involucramos en la carrera electoral. Digo, creo que ya es historia conocida y llegamos al balotaje, ganamos en segunda vuelta con una amplia diferencia y nos encontramos con una economía básicamente destruida. Es decir, pero nosotros nunca lloramos o lamentamos de lo que heredamos, porque también hay que decir esto, las condiciones bajo las cuales un liberal libertario de las características que yo tengo llegué a ser presidente, era obvio que no iba a ser el jardín del Edén. Y en ese sentido, cuando llegamos, nos encontramos con la inflación mayorista corriendo un ritmo anual del 17.000%, que hoy, digamos, la inflación mayorista, digamos, viene bajando al 50%. Sigue siendo un número espantosamente alto, pero desde 17.000 a 50 hay un mérito enorme. Al mismo tiempo, nos encontramos con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central, y nosotros hablábamos de la motosierra, pero decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros planteábamos. Decían que como mucho se podía hacer un ajuste de un punto del PBI en el Tesoro y que, bueno, lo del Banco Central se iba a arreglar. Yo quisiera saber cómo se iba a arreglar si el gobierno anterior además nos había dejado 4 bases monetarias venciendo a un día al momento de asumir, o con 50.000 millones de dólares de deuda contra importadores, 15.000 millones de dólares de deuda contra importadores, contra dividendos, 90.000 millones de dólares expresados en pesos de vencimiento de deuda, 25.000 millones de dólares de vencimiento de deuda externa cuando, digamos, se nos había caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros decidimos emprender un ajuste, y hoy les digo que a 6 meses de haber asumido hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia argentina. Hemos ajustado 15 puntos del PBI. Y no solo que estamos doblegando la inflación, hoy la inflación mensual viene viajando a un ritmo aproximadamente del 3,5%, pero nosotros tenemos un sistema de devaluaciones
el tipo de cambio del 2%, con lo cual la verdadera inflación en Argentina viene corriendo en torno al 1,5%. Y esto es muy importante también porque frente a otros casos de estabilización, nosotros no tuvimos que ir a la hiperinflación previa para que se licúen los saldos reales. Nosotros no expropiamos, es decir, no hubo una suerte de plan Bonex donde se robó a los depositantes y se violentó el derecho a propiedad. Nosotros no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio. Es decir, lo estamos logrando en un contexto de plena libertad y de recomposición de precios relativos. Y de vuelta, los números son verdaderamente impresionantes. Obviamente que esto, digamos, no iba a ser libre de costos, pero nosotros eso se lo dijimos siempre en la cara a la gente. Les dijimos que no hay plata, les dijimos que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos iban a empezar a ver buenos resultados. Y a diferencia de lo que nosotros creíamos, la verdad es que la respuesta está siendo mucho más rápida de lo que imaginábamos. Si bien el primer trimestre fue muy dura la caída, la forma en la cual diseñamos el programa hizo que fuera menos de la mitad de lo que fue la caída del peor momento del 2002, que fue del 16%. Y lo que se empieza a ver, los primeros indicadores que tienen que ver con el mes de abril y mayo, es que empieza a haber recuperación. Es decir, los datos contra el año anterior son negativos, pero cuando uno mira el mes contra mes desestacionalizado, empieza a haber crecimiento, empieza a haber signos de recuperación. De hecho, los índices de difusión, que miden la cantidad de sectores que están empujando positivamente, ya han pasado hace 2 meses el 50% y ya van 2 meses seguidos donde el indicador líder, que es el que anticipa lo que va a pasar con la actividad económica, está recuperándose. Por lo tanto, no solo hemos dado la batalla cultural, sino que ahora la estamos llevando a cabo en los hechos, y el motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira. Y finalmente, quiero dejar algunas reflexiones. Una es que defiendan las ideas con pasión y crean en las ideas porque funcionan. Nosotros no solo es que la política no nos acompañó en estos primeros meses de gestión, porque no nos votó ninguna ley, no nos sacó ninguna ley. Fue una máquina de impedir todo el tiempo. Es decir, no es que no solo no ayudaron, sino que además, desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado. Y a pesar de todas las trabas, todos los intentos de desestabilización, todos los ataques que hemos recibido, estamos saliendo, estamos siendo exitosos en controlar la inflación y está la actividad recuperándose. Es decir, las ideas son tan fuertes, que aún toda la casta política, la peor parte de la política argentina, toda en contra y tratando de impedir, que se ha llevado distintos gobiernos a lo largo de la historia, les estamos ganando gracias a las ideas de la libertad.